Esta semana vamos a seguir en nuestro estudio sobre el templo del Antiguo Testamento. Podemos recordar que en las últimas semanas hemos examinado tres conceptos fundamentales para entender el templo en el Antiguo Testamento. La santidad de Dios, que Dios está separada como creador de su creación, que Él es perfectamente, moralmente perfecto y nosotros no lo somos. La presencia de Dios, y estamos hablando de la presencia de Dios en forma visible en la tierra, y el altar central, que es el lugar donde Dios puso su nombre para que su pueblo Israel pudiera acercarse a Él. La segunda semana nosotros hablamos un poco de la construcción del templo del rey Salomón en 1 Reyes 6 al 8. Y una vez más pensamos en la idea de la santidad de Dios. La santidad de Dios es como un fuego consumidor. Y por eso es necesario que nosotros tengamos protección para que la santidad de Dios no nos consuma. Entonces el templo provee en este sentido una protección, una barrera de la santidad de Dios para el pueblo de Israel. Y estos lugares, estas divisiones, el pórtico delante del templo y en el edificio mismo, el lugar santo y el lugar santísimo, proveyeron barreras para la santidad de Dios, para proteger al pueblo de Israel de la santidad de su Dios. Obviamente Dios moraba en el lugar santísimo, en forma visible, en forma de una nube de gloria, y su santidad sale del templo y fue peligroso en este sentido. Y por eso las divisiones del templo formaban una protección, una barrera para proteger al pueblo de Israel. Entonces, dos conceptos muy importantes, dos propósitos para el templo es que el templo proveyó acceso a Dios Santo para el pueblo de Israel. Entonces, estas puertas se abrieron para proveer acceso a Dios Santo. Pero a la misma vez, ellos tenían también como propósito proteger. El templo protegía al pueblo de Israel de la santidad de Dios. Y finalizamos la semana pasada hablando de este Salmo 132 que dice: Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Entonces Dios escogió morar entre su pueblo en el monte Sión, en el monte de Jerusalén, y eso fue su habitación, su morada en la tierra, el lugar donde Él quiso poner su nombre en la tierra. Esta semana vamos a seguir un poco más hablando de la función del templo. Ya estamos hablando de lo que pasaba en un día en la vida del templo. Y eso nos ayuda a entender o pensar un poco, meditar un poco en los muebles del templo. También los muebles del tabernáculo fueron iguales, y en Éxodo 25 podemos encontrar las instrucciones que Dios dio a Moisés para fabricar, para hacer los muebles del tabernáculo, que eran los mismos para el templo de Salomón. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en la mobiliaria del templo, tenemos varias cosas, varios lugares en que podemos estudiar los muebles del templo, pero yo quiero enfocarnos en un resumen del Hebreos 9. En Hebreos 9, el autor de Hebreos nos da un resumen de los muebles del tabernáculo, los mismos que estaban en el templo, y nos ayuda a pensar en los muebles del templo. Hebreos capítulo 9, versículo 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de horno que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Entonces, pensando en los muebles del tabernáculo y el templo también,
tenemos en primer lugar el pan de la proposición y podemos encontrar las dimensiones y las instrucciones para este pan de la proposición, la mesa en Éxodo 25, y fue sencillamente una mesa, sobre esta mesa, encima de la mesa, estaban 12 panes hechos sin levadura, y estos panes, 12 panes, obviamente representaban las 12 tribus de Israel. Y siempre estaban en el lugar santo todos los días, y cada 7 días, en el día de reposo, el séptimo día, los sacerdotes cambiaron los panes para nuevos, para frescos, y los panes que no fueron desechados fueron para alimentar a los sacerdotes. Entonces, fueron para ellos para comer y para disfrutar. Pero estos panes, 12 panes, estaban en la presencia de Dios en todo momento, porque estaban en el tabernáculo, en el templo de Dios todos los días, y representaban la presencia de Dios, la presencia de las 12 tribus de Dios, de Israel, en la presencia de Dios en todo momento. Y como dice Éxodo 25:30, dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Entonces, la representación de estos panes de la proposición fue que ellos siempre estaban en la presencia, delante de Dios continuamente, igual como las tribus de Israel siempre estaban delante de Dios. También en el lugar santo habían las lámparas y en forma de candelabro, y fueron lámparas de aceite de olivo, y los sacerdotes también todos los días tenían que cuidar las lámparas, tenían que llenar las lámparas con aceite, y no fue permitido que estas lámparas se apagaran en ningún momento. Entonces los sacerdotes tenían un trabajo continuo cuidando de estas lámparas, y estas lámparas dieron luz al interior del lugar santo. También en el lugar santo, frente al velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, fue el altar de incienso. Y también los sacerdotes tenían el trabajo y estaban a cargo de cuidar de este altar de incienso. Ellos llevaban carbones encendidos del altar de afuera, y tenían una mezcla especial de incienso que siempre estaba quemando en todo momento, y este humo de incienso que subía en todo momento fue para representar las oraciones del pueblo de Dios, subiendo a Dios en una forma agradable, una forma que agradaba a Dios en todo momento. Fue el altar de incienso. Y atrás del velo, entonces nosotros también sabemos del lugar más íntimo del tabernáculo, del templo, que fue el lugar santísimo. Y este lugar solamente el sumo sacerdote pudo entrar una vez al año, en el día de la expiación, y con un censorio de incienso, y también con la sangre de un sacrificio por el pecado, y tenía la oportunidad una vez al año para entrar en el lugar santísimo. Y en este lugar santísimo fue el arca del pacto, que fue otra caja cubierta de oro, y también eso fue el lugar donde Dios moraba en forma visible en la tierra. Y su presencia fue guardada en todo momento por los 2 querubines que tenían sus alas, y sus alas se tocaron en el medio de la sala, y también tocaron a las paredes a los dos lados de la sala. Entonces me imagino que fue algo muy impresionante ver, pero solamente el sumo sacerdote tenía el privilegio de ver el lugar santísimo, y eso fue solamente una vez al año. Ahora, cuando estamos pensando en la función del templo, los 3 conceptos teológicos básicos fundamentales, una vez más, nos ayudan a entender, nos ayudan a ver cómo funcionaba el templo, y el propósito del templo
en la vida de la nación de Israel. La santidad de Dios, que Dios está separado de nosotros porque Él es creador y nosotros somos la creación, porque Él es moralmente perfecto y nosotros somos pecaminosos. También que el templo fue la morada de la presencia de Dios y este templo fue el lugar donde Dios quiso poner su nombre y solamente por este lugar la nación de Israel pudiera acercarse a Dios. Y esto nos ayuda a entender un poco más, por ejemplo, la pregunta que hace el Salmo 24, un salmo que nosotros estudiamos hace un par de meses, pero el Salmo hace la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Podemos entender un poco más, pensando en lo que hemos aprendido, que el monte de Jehová es el templo. Y la pregunta es, ¿quién tiene el derecho de subir al monte de Jehová, a entrar en la presencia de Dios y estar en su lugar santo? ¿Quién tiene el derecho de estar en la presencia de Dios santo? Y la respuesta en el versículo 4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este versículo no dice que el persona que trata de vivir en una forma buena, que se esfuerza a tener limpias manos y corazón puro y trata que no mucho elevar su alma a cosas vanas y rara vez jura con engaño, esa persona puede subir al monte de Jehová. No, dice el que es perfectamente santo. Solamente los que son santos pueden subir al monte de Jehová, al templo. Y la santidad de Dios destaca nuestra propia pecaminosidad. Y nosotros, como pecadores, no podemos entrar en la presencia de Dios. Tampoco los israelitas pudieron entrar en la presencia de Dios porque no eran limpios de manos, no eran puros de corazón. No, sí habían elevado sus almas a cosas vanas, habían jurados con engaño. Entonces ellos no pudieron entrar. Y eso nos lleva a entender probablemente el mueble del templo más importante, que es el altar de bronce. Y de hecho, cuando uno entraba en el pórtico delante del templo, la primera cosa que se llamaba la atención fue el altar. Y este altar en el templo de Salomón fue muy grande, fue cuadrado, fue muy grande, tenía una rampa subiendo a un lado. Y en este altar fueron ofrecidos sacrificios de animales, fueron quemados en este altar. Bueno, es muy distinto para nosotros. Nosotros no hacemos sacrificios de animales. No tenemos este altar en nuestros edificios de la iglesia. Entonces, el sacrificio de animales, un sacrificio quemado, eso no es parte de nuestra adoración a Dios. Pero fue importante y de hecho necesario para los israelitas en el templo este altar y la oportunidad de ofrecer sacrificios a Dios, porque sin sacrificio no hay acceso a Dios. Y esta frase, esta oración es muy importante y necesitamos entender bien que sin sacrificio no hay acceso a Dios. No hay una forma que una persona, que un ser humano pecaminoso se pueda acercar a Dios. La única forma es por medio de un sacrificio. Entonces, sin sacrificio no hay acceso a Dios. Y eso destaca un poco de la importancia del altar central. Y Dios dijo que no fue posible, no fue permitido que los israelitas tuvieran altares en sus jardines, en sus montes, bajo un árbol. Entonces no, solamente un altar para hacer sacrificio a Dios. Y eso quiere decir que fue solamente un camino para acercarse a Dios, y solamente a través del templo y solamente a través del altar en el templo. Porque sin sacrificio no hay acceso a Dios. Ahora, cuando pensamos en esta idea de no tener acceso a Dios,
podemos decir que entonces sin sacrificio no hay oración. No fue posible orar a Dios sin sacrificio. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Los israelitas estaban completamente separados de Dios porque Dios es santo y ellos no lo eran. Entonces, la única manera que un israelita pudiera orar a Dios fue por medio de un sacrificio, porque sin sacrificio no hay acceso a Dios. Quiere decir que no hay oración sin sacrificio. Tampoco hay adoración a Dios sin sacrificio. Entonces, Dios no dice, qué bueno que ustedes están intentando adorarme en su forma, qué bonito. No, Dios es santo, perfectamente santo. Y Él no permite ninguna adoración que no es correcta. Y la única forma de ofrecer adoración a Dios, que sea agradable a Dios, es a través de un sacrificio. Porque, una vez más, Él es santo, está separado de nosotros. Nosotros no tenemos el derecho de acercarse a Él sin sacrificio. Entonces, no fue posible adorar a Dios fuera del templo en el Antiguo Testamento. No fue posible adorar a Dios en otro lugar. Eso fue adoración falsa. Sin sacrificio no hay adoración a Dios porque no hay acceso a Dios sin sacrificio. Y obviamente sin sacrificio no hay perdón de pecado. Entonces, sin sacrificio nosotros solamente merecemos el castigo de Dios, la paga de nuestro pecado. O sea, no hay perdón de pecado de un Dios santo y justo sin sacrificio. Sin sacrificio no había acceso a Dios, no hay acceso a Dios. Y eso una vez más destaca la importancia de los sacrificios. Podemos encontrar las informaciones sobre los sacrificios en los primeros 7 capítulos de Levítico. Y de hecho es un poco difícil leer y entender todo lo que está pasando, pero tenemos toda la información allá en los primeros capítulos de Levítico sobre los sacrificios en el tabernáculo y después en el templo. Los sacrificios del templo eran de 5 tipos. Habían 5 tipos de sacrificios del templo. En primer lugar, y yo estoy siguiendo el orden de Levítico, hablamos de el holocausto. El holocausto. En el holocausto, una persona, un israelita, llevaba un animal perfecta, sin mancha, al tabernáculo, al templo, y ofreció este animal a Dios en forma de holocausto. Y este animal fue matado y después quemado completamente en el altar. Es decir, que un animal perfecto, no había nada malo de este animal, pero este animal fue completamente quemado en sacrificio a Dios. Es decir, que un animal fue completamente entregado a Dios. Y en los sacrificios podemos ver que el animal que fue sacrificado, fue el representante de la persona que lo ofreció. Y de hecho, el holocausto, un animal completamente quemado en adoración a Dios, fue una representación de una persona que adoraba a Dios diciendo, Dios, me entrego completamente a ti. Yo soy tuyo completamente. Entonces no hay nada más, nada que sobre de mi vida que no sea tuya. El holocausto fue el primer sacrificio que encontramos en Levítico. El segundo tipo fue la oblación. La oblación. A diferencia del holocausto, que fue un sacrificio de un animal que fue matado y después quemado en el altar, la oblación fue no fue un animal, entonces no tenía sangre y de hecho fue muchas veces de cereal o de un pan o algo frito, de harina, algo que fue preparado. Fue algo comestible que fue preparado y llevado al templo y fue puesto encima de otro sacrificio, por ejemplo un holocausto, y fue quemado en adoración a Dios. Y este sacrificio de la oblación que fue representado una vez más algo que yo he preparado con mis propias manos.
Y esta preparación yo ofrezco a Dios en dedicación. Y una vez más es una representación de la obra de mis manos. Diciendo que algo que yo he hecho, que yo he preparado, yo lo ofrezco a Dios en adoración. Y ese representa toda la cosa que yo hago con mis manos. Toda la obra que yo he hecho este día en mi vida, está dedicado a Dios. Eso fue la oblación. El tercer tipo fue los sacrificios de paz, o podemos decir los sacrificios de comunión. Los sacrificios de paz fueron, por la mayoría, sacrificios de acciones de gracias. Entonces, un sacrificio, una vez más, un animal llevado al templo, matado. Una parte de este animal, una pequeña parte, fue quemada en el altar y el resto de animal fue compartido, cocido y compartido en una comida con el sacerdote. Entonces la persona que ofreció este animal tenía el privilegio de comer su sacrificio junto en el templo, a veces en el templo y también otras veces tenía el privilegio de llevar la carne a su casa para compartir con su familia, con sus amigos. Pero ellos tenían este comida de paz, de comunión después del sacrificio. Tenían el privilegio de disfrutar de la comunión que proveyó su sacrificio. Muchas veces fueron de acciones de gracias y las acciones de gracias fueron de dos tipos. Pudieron ser sacrificios voluntarios, es decir, por ningún motivo, por ninguna obligación, una persona dice, bueno, yo estoy agradecido a Dios por todo lo que Él ha hecho o por una cosa que una petición que me ha respondido y por eso yo voy a llevar al templo una ofrenda, un sacrificio de paz para agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. Y el otro tipo eso fue el voluntario, y el otro fue un voto. Un voto fue una promesa que una persona hizo a Dios junto con su petición diciendo, Dios, si tú escuchas mi petición, si tú respondes mi petición, entonces yo voy a llevar una ofrenda, un voto, una ofrenda votiva al templo para sacrificar a ti. Y después para comer junto con el sacerdote para celebrar la bondad de Dios y la grandeza de Dios. Entonces, en estos sacrificios tenían el privilegio de disfrutar de la carne del sacrificio y también de la comunión que este sacrificio proveía. El cuarto tipo de sacrificio fue el sacrificio por el pecado. Y me imagino que muchos de nosotros pensamos primeramente en este sacrificio, un sacrificio por el pecado, una persona que había pecado. Entonces reconocía su pecado y dijo, bueno, yo he pecado contra Dios, entonces yo merezco morir por mi pecado, pero Dios en su gracia, en su misericordia, acepta en el lugar de mi vida, acepta la vida de un animal inocente, perfecto, sin mancha. Este animal fue llevado al templo, matado, su sangre fue puesto en el altar y también dentro del templo. Y su sangre, que fue la evidencia de su muerte como sacrificio en el lugar de esa persona. Y este animal fue sacrificado a Dios y este animal murió en mi lugar, en el lugar de la persona que lo ofreció. Los sacerdotes tenían el privilegio de comer esta carne, pero el que ofreció este sacrificio no pudo comer esta carne porque fue el precio de su pecado. Ese sacrificio fue el sacrificio por el pecado. Y el quinto tipo de sacrificio en el templo, muy parecido al sacrificio por el pecado, fue el sacrificio por la culpa. Y fue muy parecido en muchos aspectos al sacrificio por el pecado, pero también agregaba un pago de restitución para otra persona. Podemos decir que el sacrificio por el pecado fue el sacrificio por una ofensa contra Dios, y el sacrificio por la culpa fue por un pecado, una ofensa contra mi prójimo. Es decir que, obvio, si yo peco en contra de mi propio prójimo, entonces
yo también estoy pecando contra Dios y hay una necesidad de hacer un sacrificio por mi pecado. Pero también hay necesidad de hacer restitución a mi vecino, a mi prójimo, por lo que yo he defraudado de él. Eso fue el sacrificio por la culpa. Entonces tenemos estos 5 tipos de sacrificios que estaban ofrecidos en todo momento, en todos los días, en el templo: holocaustos, oraciones, sacrificios de paz, sacrificio por el pecado, sacrificios por la culpa. En esta tabla tenemos, en la primera columna tenemos los 5 tipos de sacrificios. En la segunda columna tenemos los lugares en la Biblia donde encontramos las informaciones sobre cada tipo. En la tercera columna tenemos la característica que se destaca este sacrificio. Por ejemplo, en el holocausto fue el quema total. Eso fue solamente los holocaustos fueron quemados totalmente en el altar. Las oblaciones tenían que ver con cereal, eran sacrificios sin sangre. Los sacrificios de paz o de la comunión, lo que se destacó fue comer la carne del sacrificio con el sacerdote en una comida de comunión después del sacrificio. El sacrificio por el pecado, la característica distinta de este sacrificio fue la manipulación de la sangre. El sacerdote manipulaba la sangre en varios lugares, en varias maneras. Y el sacrificio por la culpa, lo que destacó este sacrificio fue el pago de restitución. La última columna tiene que ver con la idea o lo que representaban los sacrificios. El holocausto representó consagración a Dios, una completa entrega a Dios de mi vida. Las oblaciones querían decir o hablaban de la dedicación de la obra de las manos. Es decir, que fue una ofrenda que yo había preparado con mis propias manos, y eso representaba toda la obra de mis manos dedicada a Dios, porque para su gloria, por su gloria. El sacrificio de la paz tenía que ver con esta idea de reconciliación con Dios, y en forma de comer una comida junto con el representante de Dios en la tierra, el sacerdote. El sacrificio por el pecado obviamente hablaba de la expiación de la culpa del pecado, un animal inocente, perfecto, que murió en mi lugar. Y el sacrificio por la culpa hablaba de la propiciación por medio del pago. Tenemos estos 5 sacrificios. Ahora, muchas veces pensamos en los sacrificios y pensamos en personas particulares, individuales, llevando sus sacrificios al templo. Y ellos tenían esta oportunidad. Obvio, muchos israelitas, muchos judíos vivían lejos del templo, pero todos tenían la oportunidad de llevar un sacrificio al templo. Obviamente, si una persona cada vez que pecaba, cada vez que pecó, llevó un sacrificio, entonces todos los días me imagino que estaban llevando sacrificios en todo el día. Entonces, la mayoría de los sacrificios del templo fueron de los sacrificios regulares, o sacrificios que fueron ofrecidos por los sacerdotes en lugar de toda la nación de Israel, o de parte de toda la nación de Israel, no solamente de parte de un individuo, de una persona, pero sacrificado en lugar de toda la nación del pueblo de Dios. Y de hecho, por ejemplo, todos los días los sacerdotes ofrecieron 2 holocaustos. Primera cosa de la mañana, ellos ofrecieron un holocausto a Dios de parte de toda la nación de Israel. Los holocaustos, los sacrificios, representaban una entrega completa a Dios. Y una vez más, ellos estaban hablando de todo el pueblo de Dios, toda la nación de Israel, diciendo: Dios, Israel es tuya. Nos entregamos a ti como nación, somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Entonces, la primera cosa fue un holocausto a Dios de parte de la nación. Y de hecho, otro holocausto, la última cosa del día, de la noche. Entonces ellos ofrecieron un holocausto de parte de la nación de Israel 2 veces, de la mañana y de la noche, todos los días.
Y de hecho me imagino, y parece que este holocausto de la noche se quemaba toda la noche y el holocausto de la mañana fue encendido por los carbones del holocausto de la noche anterior. Entonces, el fuego del altar nunca se apagó. Entonces, en todo momento habían sacrificios a Dios de parte de la nación de Israel. En la mañana, en la tarde, tarde-noche, un holocausto, 2 holocaustos diarios fueron ofrecidos de parte de la nación de Israel. También en todos los días estaban ofrecidos oblaciones con estos 2 holocaustos. 2 veces con los holocaustos, muchas veces encima de los holocaustos, una oblación, una ofrenda de algo preparado, de harina o con aceite, algo cocido, algo tostado, algo frito, fue ofrecido de parte de la nación de Israel. Una vez más, estas oblaciones representaban la obra de las manos. Entonces, diciendo, de la mañana, de la noche, entonces Dios, todo lo que vamos a hacer hoy día con nuestras manos, lo dedicamos a ti, Señor. Y al final del día, Dios, todo lo que hemos hecho hoy día, a ti lo dedicamos una vez más. Estos sacrificios fueron ofrecidos todos los días, por lo menos estos sacrificios. También habían otros sacrificios, un sacrificio por el pecado de la nación todos los días en el mediodía. Y estos sacrificios fueron duplicados en el día de reposo, el séptimo día. El séptimo día, los sacrificios, en vez de 2 holocaustos y 2 oblaciones por la nación de Israel, fueron 4. 2 de la mañana, 2 de la tarde en el día de reposo. Eso fue cada semana. Y mensuales, el primer día del mes, los sacrificios fueron duplicados. Cada mes había un ciclo de esto. Y también en las fiestas solemnes, por lo menos las 3 fiestas más importantes, habían otros sacrificios que fueron ofrecidos de parte de la nación de Israel. Entonces fue un ciclo diario, un ciclo semanal, un ciclo mensual y un ciclo anual. Es decir, que cada día, cada semana, cada mes, cada año estaban ofreciendo continuamente sacrificios, no solamente de parte de particulares, de individuales, pero de parte de toda la nación de Israel. Es decir, que un día en el templo lo que pasaba fue que se ofrecían sacrificios. Los sacrificios fue la actividad más importante del templo y de hecho fue central a la adoración de Jehová en toda la vida de la nación de Israel. De hecho, cuando nosotros entendemos un poco más de los sacrificios, podemos empezar a ver los sacrificios, por ejemplo, en muchos lugares en los salmos. Los salmos hablan continuamente de los sacrificios. Por ejemplo, el salmo de la semana pasada, el salmo 56, dice: he hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. ¿De qué habla? Habla de sacrificios de paz, sacrificios de comunión, acciones de gracia y votos. Algo que David había prometido a Dios, y después que Dios respondiera su petición, David llevó sus sacrificios, sus votos a Dios en el templo. También el salmo anterior, Salmo 55, dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. ¿Por qué dice tarde y mañana y a mediodía? Se está hablando de todas las partes del día, de la noche, de la mañana y de mediodía. Pero ¿por qué estos tiempos, estas horas? Tenían que ver con los sacrificios regulares que diariamente los sacerdotes ofrecían de parte de la nación. ¿Y por qué los sacerdotes ofrecían estos sacrificios? Había acceso a Dios para David. Y él puede decir:
Yo oraré y clamaré y Dios oirá mi voz. ¿Por qué? Por medio de los sacrificios que los sacerdotes ofrecían de parte de la nación de Israel. El salmo anterior, Salmo 54, dice, te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre. Entonces, David quiere alabar el nombre de Dios por todo lo que él ha hecho. ¿Y cómo lo hace? Entonces, por presentar una ofrenda, en este caso, voluntaria. Una acción de gracia voluntariamente ofrecida, un sacrificio de paz. Él dice, eso es la forma de alabar el buen nombre de Jehová. Y por eso es importante que nosotros entendamos, que nosotros nos demos cuenta de que sin sacrificio no hay acceso a Dios. No fue otra manera para acercarse a Dios. Solamente a través de los sacrificios en el templo, en el monte de Jehová, en el monte Sión, en Jerusalén, fue la única manera que una israelita, un judío, pudiera acercarse a Dios. Porque sin sacrificio no hay acceso a Dios. Sin sacrificio no hay oración, no hay adoración a Dios, no hay perdón de pecado. No fue posible orar a Dios sin sacrificio. No fue posible adorar a Dios sin sacrificio. Y ciertamente no había ningún perdón de pecado fuera de los sacrificios. Porque sin sacrificio no hay acceso a Dios. Eso tiene que ver con la función del templo. Y la función del templo, lo más importante es que ofrecieron sacrificios a Dios todos los días, en todo momento, y fue necesario porque sin sacrificio no hay acceso a Dios. Ahora, ¿y qué de nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Bueno, una vez más, no somos judíos, el templo no existe, este lugar en Monte Sión no existe, no hay sacrificios que se ofrecen todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy en día? De hecho, nunca he hecho un sacrificio de un animal a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, Dios sigue siendo santo y por eso debemos recordar que sin sacrificio no hay acceso a Dios. No hay acceso a Dios. Y eso tiene que ver con nosotros porque aunque no ofrezcamos sacrificios animales, tenemos un sacrificio. Y tenemos un sacrificio perfecto y eterno en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el autor de Hebreos en capítulo 10, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Él dice que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Bueno, en el Antiguo Testamento ningún judío común y corriente tenía libertad para entrar en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, solamente un día del año, solamente con muchas precauciones y con todo el rito del día de la expiación. Pero dice que nosotros tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. ¿Cómo? Porque no tenemos ningún sacrificio, no estamos haciendo sacrificios. Sí, pero tenemos un sacrificio por la sangre de Jesucristo. Por la sangre tiene que ver con una vida dada en muerte como sacrificio. Por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio, sí tenemos acceso a Dios. Sí tenemos no solamente acceso, pero libertad para entrar en la presencia de Dios. Y dice, sigue el autor de Hebreos, dice, por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, nosotros sí tenemos acceso a Dios, pero solamente a través de Jesucristo. Porque sin sacrificio no hay acceso a Dios. No tenemos acceso a Dios por nuestros propios méritos, porque no hay acceso a Dios. Solamente por el sacrificio de Jesucristo, por su muerte en la cruz, tenemos acceso a Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces nosotros podemos decir hoy en día,
por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, oramos con confianza. Podemos adorar a Dios y tenemos perdón de pecado. Hermanos, cuando nosotros oramos, solamente tenemos acceso a Dios, solamente tenemos algún acceso a Dios solamente por medio de Jesús. Y por eso oramos en el nombre de Jesús, porque sin Él no tenemos acceso a Dios. Pero en Jesucristo podemos orar con toda la confianza. En Jesucristo no solamente tenemos acceso a Dios, pero estamos también protegidos de la santidad de Dios por la justicia perfecta de Jesucristo. Y oramos con plena confianza. También podemos adorar a Dios. No tenemos el derecho de entrar en la presencia de Dios para adorarle sin el sacrificio de Jesucristo, sin su obra en la cruz. Entonces, por eso, cuando nosotros nos reunamos para adorar a Dios, solamente lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque solamente por medio de Jesús podemos adorar a Dios. Y ciertamente, solamente por medio de Jesús tenemos perdón de pecado. No podemos pagar la deuda que nosotros merecíamos. No podemos encontrar otra manera de agradar a Dios fuera de Jesús. El pago la paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo murió como sacrificio en nuestro lugar. Y por su sacrificio, por su sangre, nosotros tenemos perdón de pecado. Solamente por medio de Jesús. Entonces, como dice el autor de Hebreos, hermanos, acerquémonos a Dios en Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quién es y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, que Él murió por nosotros. Solamente por fe en Él tenemos acceso a Dios. Solamente por medio de su sacrificio podemos orar con confianza. Solamente por medio de Jesucristo podemos adorar a Dios en una manera que le agrade. Solamente en Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Hermanos, acerquémonos a Dios en Jesús. Es el único camino al Padre. Nadie puede venir al Padre sino por Él. Acerquémonos a Dios en Jesús. Así es, hermanos, tenemos la función del templo. Nos falta una semana más para completar este estudio. Vamos a ver, Dios mediante, en la semana que viene, una breve historia del templo en el Antiguo Testamento.